Bueno, vamos a hablar sobre los inicios de tu trabajo. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero quisiera darle el paso a Andrés porque vamos por etapas, por época. Así que Andrés, Vamos como ya el destripador por partes, ¿no, Mauricio? Primero que todo, un honor Sí, tenerte acá. Hombre, pues es brutal que estés acá porque en uno de tus primeros trabajos es de una de mis películas favoritas. De hecho, tuvimos acá la directora, pues Livia, obviamente, la historia del baúl rosado, una película que para mí es única en este país, que pues tenía una superproducción en una época donde era jodidísimo hacer cine con esos valores. Cuéntame cómo fue el trabajar en esta cinta, que yo siento que para mí es, pues, vuelvo y lo digo, es única. El elenco, el manejo de la foto, eso es hacer cine noir, ¿no? Que eso es durísimo en este país. Cuéntanos, hazme feliz. pues la historia del baúl rosado era la ópera prima de Livia Estela Gómez y era la primera película de Livia, de la diseñadora de producción que es Angélica Perea y la mía también. Entonces estábamos todos arrancando después de haber hecho pues cortos y comerciales, videoclips. Pues se venía esta película que era una historia de época y era un poco complejo también arrancar los tres, que nuestra primera película fuera una película de época también, porque pues el tema de época en cualquier lugar y en cualquier condición pues implica todo un trabajo de arte. No puedes dejar, no sé, los fondos que pase alguien porque pasa con un vestuario que no es de la época, entonces los extras tenían que estar vestidos y controlados y lo mismo cuando vas a encuadrar, pues los exteriores, sobre todo de Bogotá, los exteriores eran complejos porque, claro, hay un letrero de un banco y la mueves un poquito y entonces aparece un cajero automático y luego, entonces no, teníamos que ser como muy precisos, pero evidentemente era un ejercicio muy interesante para hacer una primera película. Esa película la filmamos en el 2003. Y se estrenó un año después, tal vez, para los Technifreaks. Filmamos en 16 milímetros, en Super 16, con película Fuji en ese momento. Y bueno, ese fue un poco como el arranque. Era una película con muchos actores, con Edgardo Román, con Diego Vélez, Álvaro Rodríguez, estaba Dolores Heredia, que venía de México. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy interesante y un reto, ¿no? Pues para un equipo de cineastas que estábamos arrancando en ese momento. Pues fue una bonita, muy bonita experiencia y hace poco la presentamos, se presentó la película con motivo del cumpleaños de Bogotá. Se presentaron en la Cinemateca varias películas que se habían filmado en Bogotá y que contaban un poco esa historia de la ciudad. Y esa fue una de las proyecciones. Fue muy bonito verla hace poco, hace unos meses, en 2023, en septiembre. Y fue bonito ver que la peli, digamos, que está vigente, ¿no? Ahí el tema de la película, el tema de la manipulación de la prensa, el fake news, de todo esto, incluso en los años 40, pues también se daba, ¿no? Entonces fue muy interesante. No, pues Mauricio, haré un dos en uno. Tienes un resumen muy brutal en cuestión de fotografía para documentales, que obviamente es otro mundo, y también obviamente para documentales de archivo, ¿no? Que también es otro universo. Y es muy interesante y gracioso porque hay dos documentales que yo siento que muestran dos espectros del terror, por así decirlo, en la música de este país, ¿no? Pues obviamente ese documental de Diomedes Díaz, que era muy gracioso yo subirme un carro y a preguntar a los fanáticos de Diomedes, pues porque obviamente muchos se sintieron que los atacaban cuando pues, el documental me parece una joya del periodismo, pero hay un documental que incluso me hizo cumplir un sueño. Tú hiciste cámara en Blackhearts, a mí me fascina el black metal. El día le dije, John, si vas a tener a Mauricio, pues tráete a Héctor Carmona. Héctor Carmona va a estar la otra semana y yo sé que ese es un documental que eso ya es otra locura, ¿no? Porque es un director noruego. Sé que en ese documental hay una escena durísima de una sesión se podría decir, de espiritismo blacker y obviamente pues una historia de black metal en una zona, creo que es en Quindío, en Circasia, no sé dónde. Entonces cuéntanos cómo fue trabajar con esos dos espectros del terror y la música
Diomedes, que resultó ser más cruento el vallenato, ¿no? Diomedes Díaz, y obviamente nuestro querido amigo Héctor y los genios de Luciferian en Black Theory. En realidad, el documental de Black Hearts se llama, es un documental que una parte se hizo en Colombia, era una productora noruega y eran un director que no vino solo el productor. Ellos querían como hacer un retrato del black metal en varios lugares del mundo, en lugares donde estuviera, por ejemplo, prohibido. Entonces filmaron en Afganistán y en Colombia se hizo una secuencia que era un poco la escena del black metal en la zona cafetera, que es una que, digamos, filmamos en Pereira, que tenía, pues tiene una movida de black metal fuerte. Y un poco el documental exploraba cómo se fue regando el black metal por el mundo y llegó a lugares pues, de Noruega, a lugares tan lejanos como Afganistán y en el caso nuestro, pues Colombia. Y obviamente la banda fue invitada a tocar en un festival de música que hacen en Noruega, que pues es especializado en black metal. Entonces fue una cosa muy, muy interesante. Para mí, yo digamos que no conocía tanto este universo y fue muy interesante. Y en contraste, pues el documental de Diomedes Díaz, que pues está en Netflix, es una historia un poco de un retrato del país a través de un ídolo, ¿no? A través de un ídolo musical como es Diomedes, que es un personaje muy controversial, que digamos, obviamente es un documental que no es de aguas tibias, sino hay gente que lo adora y hay gente que lo detesta. El documental, los fanáticos de Diomedes, pues fue muy criticado el documental en Valledupar, obviamente, pero digamos que el documental en esencia lo que hicimos fue Jorge Durán es el director y Jaime Barbosa, eran los dos directores. Ellos querían hacer un retrato de esta Colombia, cómo se representa un poco un país a través de un ídolo como Diomedes Díaz. Digamos, una época de la historia del país también, de su propia fama y de que todo el mundo quería estar con él y que los líderes, digamos, que manejaban el negocio de la marihuana en su momento en la costa, pues querían estar con él, lo invitaban. Entonces estuvo el fin de semana en la finca de uno de ellos y al otro fin de semana otro lo invitaba. Entonces no estuvo el fin de semana, entonces que se quede aquí 4 días, estaba una semana. No, es una historia fuerte de cómo ese ídolo se va volviendo, ¿no? Como un poco un personaje me sube de categoría traerlo y tenerlo conmigo y estar con él, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues es un retrato del sistema judicial colombiano, de cómo la cosa se maneja en provincia versus el caso, pues, de Diomedes judicial con la muerte de una de sus fans. En fin, es un documental con mucha controversia, con mucha, digamos que hay gente a favor y en contra, pero que terminó pues siendo un poco este retrato de Colombia a través de uno de sus más importantes ídolos. Cuando ellos propusieron el documental, Jorge y Jaime lo propusieron a Netflix. Ellos en Netflix como que ¿quién es este tipo? ¿Quién es Diomedes Díaz? Obviamente no lo conocían, que pues fue un artista muy importante, sobre todo dentro de Colombia. Pero cuando empezaron a ver los datos de reproducciones de música de Diomedes Díaz en Spotify, en YouTube, wow, ¿quién era este tipo? Increíble, o sea, no lo conocían y mucho menos su música, que es también un esquema de poesía popular increíble. Entonces, pues fueron 2 documentales distintos con esquemas de producción muy diferentes y bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Bueno, creo que las 2 respuestas que diste, que te las agradezco, dan paso a lo que se viene con John. Hablaste de Bogotá, hablaste de la maldad, tú creo que ya sabes lo que se viene. John, por favor, haz los honores. Sí, ya sabes lo que viene. Yo solamente Mario Mendoza, Satanás, el libro. Anoche me lo pude terminar de leer. Es una historia bastante creepy, pero yo al leerme la historia, yo quedé
pues fascinado, aterrado, impresionado. Obviamente la película la había visto antes, pero entendés mi persona, tuvimos la oportunidad de conocer hace poco al maestro Mario Mendoza. Y yo a Damián Alcázar hace como 10 años, imagínate. Entonces ahí está una línea, ahí está todo para que diga, wow, eso se conecta. Y no, yo te quiero preguntar sobre la película de Satanás. Yo sé, Mauricio, que es una historia que se lleva un reto grande poder adaptarla muy bien, pero ¿cómo abordaste la tarea de llevar a la pantalla esa atmósfera oscura y siniestra que se describe pues en la novela pues de Mario? Y también cómo usted de pronto se ideó poder mostrar una narrativa muy detallada, visual, no solo con el director, sino también con el diseño de producción. Entonces, cuéntame todo lo que quiera uno saber de la película Satanás. Bueno, pues Satanás, originalmente yo no iba a fotografiar la película. A mí me llamó Andrés Valls, el director, y me dijo, mira, hay tres candidatos para hacer la película. Está Enrique Chedia, que es un director de fotografía ecuatoriano. Está él, pero él iba a tener un problema porque probablemente iba a hacer una película con Harrison Ford, en fin, entonces quizás no iba a poder. Enrique Chedia, que yo no lo conocía en ese momento, después lo conocí, y él estaba proponiendo a un chileno, creo que era Litín, el hijo de Litín, me parece que era el que él proponía, y de por Colombia, pues me dijeron por la opción por Colombia serías tú, pero eso todavía no está definido. Fueron muy claros en eso. Andy me mandó el guión, Andy Weiss. Yo lo leí, me encantó. Yo no conocía el libro. O sea, conocía un poco de qué iba y tal el libro, pero no lo había leído. Y comenzamos a conversar con Andy del guión. Después de un tiempo me llamó, me dijo, no, vamos contigo, vamos a hacer la película juntos, y yo quedé emocionadísimo porque era un proyecto y un reto increíble también. Entonces empezamos a hablar de la historia, a hablar de la película. Yo me había imaginado yo tenía una serie de ideas a partir de la lectura del guión, un poco más crudas, digamos, en términos visuales, de hacer la cámara un poco cámara en mano y hacerla muy ruda y oscura. Y Andy, por el contrario, me dijo, no, yo me la imagino distinto. Yo siento que la película debería tener, el drama ya está en los personajes, está ya en lo que le pasa a cada uno de los personajes. Entonces yo siento que la película debería ser muy estilizada, muy sencilla, muy cuidada en la imagen, porque ya el drama que están teniendo estos personajes es muy fuerte. Entonces, claro, esto para mí era, pero tenía mucho sentido en términos narrativos de que la historia llevaba el peso, el drama de los personajes, y no necesitábamos reforzar visualmente eso porque ya iba a estar ahí. Entonces empezamos a trabajar, hicimos pues como un trabajo muy detallado con Andy, con el equipo de arte que estaba Juan Carlos Acevedo. Digamos que empezamos a hacer un trabajo de planeación, de buscar locaciones. La locación tal vez que nos tomó más tiempo de encontrar fue el café, digamos el restaurante donde sucede, digamos, la masacre al final. Y era muy interesante porque Andy me decía, yo siento que la película, es decir, todo el mundo sabe el final, porque el final es la noticia que salió en los periódicos que todos conocemos. ¿Qué es lo interesante de esto? Sabemos que el personaje principal es un asesino. Entonces, ¿cómo vamos es decir, lo interesante quizás en la película es qué es lo que le pasa a este personaje, qué es lo que lo lleva a hacer esto que hace al final, ¿no? Matar a su mamá, matar a 25 personas en un restaurante, matar a su alumna, unos vecinos, bueno. Entonces, digamos que en ese sentido la película tenía un componente, digamos, claro, ese thriller de cómo generar. Lo interesante que planteaba Andy era eso, ¿no? ¿Qué lleva a este personaje a hacer todo eso? Y nosotros, digamos que empezamos yo le propuse a Andy que separáramos un poco visualmente, muy sutilmente, a cada una de las historias, la del personaje principal, que era Damián Alcázar,
que Eliseo se llama en la película. Y un poco lo queríamos como encuadrar en imágenes fijas con él. Era como una cosa como que no se podía salir, pero estaba incómodo, vivía. Como que el cuadro no era perfecto, sino que había algo ahí que él no encajaba perfecto en esa sociedad. Él es un pues un veterano de guerra, como tenemos en Colombia muchos veteranos de guerra de cualquiera de los frentes, ¿no? ¿Y qué pasa por la cabeza de estos personajes, ¿no? ¿Cuál es qué huella deja la guerra en un ser humano, ¿no? Entonces, digamos que él tenía una línea. El otro personaje era Marcela Gardiazabal, que era una chica que sale de trabajar en una plaza de mercado y empieza a trabajar con dos personajes que la llevan un poco por el bajo mundo para ir poniéndole escopolamina a muchachos con la disculpa de que va a estar con ellos, de que los va a seducir, ¿no? Y en los bares en que iba les echaba escopolamina y ellos lo robaban. Entonces, pues este personaje tiene otra curva distinta también. Y era un poco quizás el personaje más obvio para Andy, ¿no? Como la chica que sale de abajo, empieza a ganar dinero y luego al final pues las cosas no salen tan como ella lo esperaba y se enredan las cosas. Pero ella era un poco más víctima de las circunstancias. Y los otros dos eran el personaje que interpretaba Blas Jaramillo, y su asistente. O sea, él era un sacerdote y su asistente, y ellos pues son, digamos, este par de personajes que tiene, digamos, el personaje de Blas era el sacerdote, pero está conflictuado con su voto de castidad, con su voto como sacerdote, y termina teniendo una relación afectiva con la chica que le ayuda en la iglesia. Entonces todos los personajes tenían un conflicto. Andy me decía algo que yo en ese momento no leí el libro, decidí no leerlo para no tener como una línea, sino irme solo con el guión. Después, varios años después lo leí. Y Andy me decía, bueno, yo creo que en el libro se plantea como que hay una nube del mal que se posa sobre la ciudad, pero eso en términos audiovisuales, en términos del lenguaje cinematográfico era muy difícil de representar. Entonces la premisa de Andy era, no, yo siento que todos tenemos el bien y el mal adentro, ¿no? Todos tenemos ¿no? el angelito y el diablito, que a veces sale uno y a veces sale el otro. Y está en nosotros, ¿no? Esas decisiones, cuando usamos uno y cuando el otro, cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal, ¿no? Es algo que cada uno de nosotros maneja, digamos, o no, maneja o no. Pero en ese sentido yo creo que el ejercicio más importante en términos visuales era jugar con luz y con sombra. Jugar con luz, con ese lado luminoso que tenemos todos y con la oscuridad, que es el otro lado, que todo lo tenemos. No es que haya unos iluminados que tienen solo luz y otros seres malos. No, todos en el universo yo creo que tenemos ese lado luminoso y ese lado oscuro, y ese fue un poco como la premisa visual para trabajar la iluminación de la película, por un lado. Por otro lado, la ciudad de Bogotá entraba a ser otro personaje importante. Entonces, ¿cómo queríamos retratar a la ciudad? No hay un porcentaje de la película que sucede en exteriores en la ciudad. Y algo que Andy no quería era exotizarla, como volverla de este trópico exótico, ¿no? Que para un espectador europeo o algo, pues se vuelve exótica, ¿no? Una ciudad del trópico, las montañas, en un país tropical, en fin. Entonces lo que decidimos hacer fue siempre buscar fondos de la ciudad donde la ciudad no se viera colorida, ni se viera con mucho verde, ni con plantas. Hay un par de excepciones, pero digamos que esa era un poco la búsqueda. Entonces siempre que llegábamos a una locación, llegábamos a buscar, bueno,
que no, para dónde no miramos, ¿no? Y para dónde miramos en consecuencia. Eso es algo que Andy me dijo varias veces en la preproducción. A veces yo no tengo todas las respuestas, a veces no sé qué es lo que quiero, pero a veces tengo muy claro lo que no quiero, y ese es un punto de partida, ¿no? Para un director, no sé qué quiero, pero sé que no quiero por acá. Pues con la ciudad de Bogotá pasaba eso, que hicimos como un catálogo de a dónde no mirar, por dónde no ver a Bogotá. Y una de las premisas era no ver fondos verdes con parques, con árboles, con trópico, exótico, que es algo que es un poco lo que hace la ciudad muy bonita. Tratamos de evitar también los edificios de ladrillo. Bogotá tiene mucha arquitectura que impulsada pues por Rogelio Salmona, de este ladrillo pelado que es naranja, color ladrillo fuerte. Entonces también tratábamos de evitar verde, árboles, fondos con ladrillo descubierto y fondos con donde tuviéramos muchos taxis, estos taxis amarillos, porque eran colores que se destacaban mucho. Y más bien decidimos apuntar la cámara hacia donde había fondos más grises, y en ese sentido Bogotá está retratada de una manera muy gris, muy como una ciudad un poco triste, un poco melancólica, y era un poco ese retrato de ciudad que queríamos hacer. Ya durante el desarrollo de la película, pues en las locaciones de interiores y tal, pues tuvimos un trabajo muy armónico. Fue una película, el asistente de dirección vino de México, era Martín Torres, un veterano de muchas películas, que ha trabajado en muchas películas independientes mexicanas. Venía Martín como asistente de dirección, venía Alex Vázquez como efectos especiales, y obviamente Damián Alcázar como actor protagonista, que estuvo haciendo un trabajo de preparación, de sentir, de leer, de sentir la ciudad, de caminarla, con Mario Mendoza, con Andy. Y bueno, por el lado nuestro, pues hicimos un trabajo muy detallado de planeación, de todo lo que, pues todas las particularidades de la película, ¿no? Había unas escenas de sexo que había que trabajarlas de cierta manera. Había la escena de la violación, que también era una cosa muy fuerte, que también queríamos como retratar eso que puede ser tan fuerte, pero cómo hacerlo de alguna manera narrativamente fuerte, pero cómo llegar a esas sutilezas, ¿no?, del cine. Y por último, la película, el final de la película, que es La Matazón, donde la masacre de Poseto, pues allí digamos que también hicimos una preparación importante de ver, ¿no?, en qué orden, quiénes mataba primero, por qué, cómo era su preparación al llegar al restaurante, cómo era luego que al final no era tan importante ver morir a las personas, era más importante verlo a él y qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que tiene en su cabeza. Por eso, una referencia importante que tuvimos fue Elephant, una película de Gus Van Sant, donde retratan esta matazón de niños, de los niños en un colegio, en Columbine. Esa fue una referencia muy, muy importante. Digamos que hicimos un trabajo mucho de esa planeación, pero partiendo, por ejemplo, de pintores como Rembrandt, que retratan el claroscuro, ¿no?, que manejan el claroscuro de una manera de la pared imperfecta y tal. Y en términos de referencias cinematográficas, una de las referencias fue Elephant, de Gus Van Sant. Hay otra película de Harry Savides, de fotografía por Harry Savides, que también nos sirvió mucho para sentir como los espacios oscuros, como iluminar los espacios más que a los actores, y los actores se mueven más en ese espacio, y si te corres un poquito para acá no tienes la luz, pero si llegas acá tienes la luz, ¿no? Y como ese juego de que se está
van cambiando las luces y las sombras, ¿no? En el mismo cuadro, en la medida en que el actor se mueva para un lado o para el otro. Fue curiosamente, pese a lo duro de la historia, fue un rodaje muy bonito, muy armónico, todos estábamos felices todo el tiempo, fluyó muy bien, la integración con los actores estuvieron muy cómodos, Vicky Hernández, en fin, Damián, todos estaban fue como un rodaje muy tranquilo, muy bonito. Y curiosamente después cuando vimos la peli fue como, wow, cierto que esta peli era fuerte, era dura, pero como que se le olvida a uno porque el rodaje fluyó muy bien y fue como muy armónico y muy tranquilo, que no todos los rodajes lo son. Porque siempre tienes la presión, el tiempo, el material, no puedes gastar demasiado material en algo. Esto era filmamos en 35 milímetros. Entonces, bueno, fue un ejercicio muy bonito, muy interesante y hace poco también en esa misma muestra se volvió a presentar la película Satanás, estuvo Mario Mendoza. Y fue bonito ver la película de nuevo y sentir también que era vigente. Curiosamente, en esta proyección de hace unos meses, ahora en septiembre, mucha gente era público joven que fue a ver la película. Habían leído el libro, pero no conocían la película. Y bueno, hubo como muy buena acogida de la peli, pues, ¿no? Pero bueno, no sé si te respondí la pregunta. Súper me la respondió. Eso yo quedo, como dice, uno muere en paz. Bueno, mire, yo quiero felicitarte por todo el trabajo que has hecho. Mire, felicitarte por El Ojo de Dios, Boletrapo. Obviamente felicitarte por todos los trabajos que tienes en mente. Con Joseph D. Peters sabemos sobre el tango, la película de comedia de terror romántica, todos los trabajos que ustedes tienen, yo lo felicito porque yo sé que la vas a romper, como dice. Y no, para mí es un honor, Mauricio, que estés en el canal y bueno, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, para que sigan pendientes de su trabajo. Antes de tomar la foto, quiere agregar algo, Andrés? Sí, claro, un dato buenísimo, aparte de esa increíble respuesta, también se cierra otro círculo. Aquí estuvo una de las actrices de Elephant y nos estuvo contando todo y Shirley Jackson. yo sospechaba que Elephant era una de las referencias para Satanás, entonces gracias, ya me puedo ir tranquilo porque yo sí lo sospechaba. No, hombre, este es tu espacio, excelente. Vale, no, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es interesante, ¿no? Como mirar en retrospectiva, a veces uno está como con el día a día y con el proyecto que viene y no mira para atrás y es interesante como mirar y entender un poco lo que ha pasado en proyectos anteriores y al final todo lo que uno va haciendo, yo creo que todas las personas que trabajan en las artes y en general, todos los seres humanos, yo creo que somos una sumatoria de todo lo que las vivencias que tenemos, los libros que leemos, los sitios que visitamos, las personas con que interactuamos, ¿no? Yo creo que hay toda una sumatoria de cosas, ¿no? Que lo van forjando a uno como ser humano. Y es bueno cuando miras hacia atrás ver la obra un poco y ver con la gente que has trabajado y eso pues digamos que de alguna manera te enriquece y es parte de uno, ¿no? De todo ese bagaje de lugares visitados, de libros leídos, de la mierda que te has comido, de la que no te has comido, en fin, ¿no? Todos somos eso, somos esa sumatoria y está muy bueno el ejercicio de mirar un poquito hacia atrás. Bueno, Mauricio, la verdad, gracias, es un honor y bienvenido siempre, ¿no? Espero que no sea la última entrevista, sino muchas más que tengamos, ¿no? Muchísimas gracias. John, Andrés, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, que se repita más adelante. Yeah. No, muchas gracias a usted. Porque, yo sé por qué, porque yo quiere hablarle más de Bola de Trapo. Sí. Yo lo sé, yo lo sé muy bien. Entonces, para la próxima. Muchas gracias, Mauricio. Que pases una excelente semana. Yo sí, ahí yo estoy. Ahí estamos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vale, muchísimas gracias.